Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes, para los que están conectados y los que vayan a ver la grabación en su momento. Vamos a dar inicio a nuestro segundo CIPA correspondiente a la tarea 2, segundo CIPA y prácticamente el último correspondiente a la tarea 4, que es de Iván. Entonces, también quiero presentarles aquí al profesor Santier Stewart Mosquera, quien nos viene acompañando en este proceso, ya que él tiene bastante bagaje y conocimiento sobre el manejo de esta asignatura y eso. Entonces, le pido oración para que me apoyara y él muy gentilmente ha aceptado, ¿sí? Para compartir su experiencia y las dudas que nosotros tengamos, él nos las pueda ayudar también a resolver. Entonces, de antemano, entonces también les digo a todos los que están aquí, los que vayan a ver también la grabación, que se les ha brindado mucha oportunidad para ponerse al día, se les ha mandado bastante material, ¿sí? Entonces, espero que lo aprovechen y que tengan en cuenta que faltando 3 días para el cierre de la actividad no es obligación, o faltando 3 días para el cierre de la actividad no es obligación del tutor dar retroalimentación. ¿Listo? Entonces, para dar inicio, entonces vamos con preguntas puntuales, ¿sí? Preguntas puntuales para el desarrollo de la actividad. Profesor Santier, tiene la palabra. Mi profe, saludos. Ya puedo comenzar. Usted me da la palabra. Sí, ya tienes la palabra y tienes el control de esta actividad. Listo. Perfecto. Muchas gracias, estimado profesor Gerson. Feliz tarde para todos ustedes, estimados estudiantes del curso de cálculo. Sean bienvenidos en la tarde de hoy. Vamos a avanzar, como me presenté en el CIPAS anterior. Mi nombre es Santier Mosquera Ampudia, soy tutor también de la SBTI y aquí estamos en asocio con el profesor Gerson para sacar este curso de cálculo lo más ameno posible y de tal manera que ustedes puedan comprender cuáles son las reglas de derivación, cuáles son las condiciones para la derivación implícita y qué se requiere para aplicar derivadas de orden superior. Yo voy a permitirme compartirles a ustedes un enlace, un link y me pueden corroborar o confirmar si pueden ver la presentación. Todavía no ha llegado el link, profe, por el chat. Si le está enviando por el chat, no ha llegado. No les voy a enviar el link, les voy a compartir directamente un video corto porque este video es fundamental, tiene una duración de 15 minutos y con base en este video ustedes van a poder comprender mucho más fácil la parte operativa de las reglas de derivación y lo que tiene que ver con las derivadas de orden superior, al igual que con algunas derivadas especiales y también nos va a permitir tener un panorama amplio de qué son las derivadas implícitas. Entonces, es un video corto meramente de la parte aplicativa, porque las derivadas implícitas y las derivadas de orden superior los vamos a hacer con problemas aplicados a la geometría y aplicados a la física. Entonces, es fundamental que ustedes conozcan cuál es la base fundamental del cálculo y por qué sus aplicaciones. Este es un video corto de unos 15 minutos que les servirá a ustedes como las bases necesarias para poder comprender de mejor forma la parte operativa. Me confirman, por favor, si pueden ver el video. Todavía no ha cargado. Ok, un minutico, está cargando. Profe, no obstante, también le podemos compartir el enlace para si ellos quieran compartirlo, verlo nuevamente, también lo puedan ver en sus casas, ¿no?
En un tiempo Claro que que tenga espacio, se sí, lo comparte por el chat también para que lo tenga ahí presente. claro que sí, claro que sí. Yo también les voy a compartir aquí por el chat eh, ese link. Pueden ver la pantalla. Listo, ahí ya se está cargando. Ajá. Debe Y me, retrocederlo. y me confirman si pueden escuchar. En definitiva, sin Sí. las reglas de Perfecto, diferenciación, entonces ahí lo tenemos. el concepto de derivada se nos puede hacer una Presten montaña. mucha atención. A la larga, es una ayuda a incluir algunas definiciones recogidas por el camino. Por eso, antes de que sea demasiado tarde para volver atrás, consideren lo empinado. En un plano inclinado, lo empinado es la relación entre el cambio en la altura y el cambio en la distancia horizontal. Esta relación, un número, recibe el nombre de pendiente. Por ejemplo, supongamos que la altura de una cuesta aumenta 15 metros cada 100 metros. El ciclista se mueve 15 metros hacia arriba y 100 metros en horizontal. La pendiente es de 0,15. Cuanto mayor es la pendiente, llegar hasta arriba es toda una proeza. Si es casi cero, es un paseo. Y cuando la pendiente es negativa, es cuesta abajo. Aunque se pueda caminar fácilmente por ellas, las matemáticas tienen sus picos y valles, y nadie sabe quién fue el primero que preguntó cuál era la mejor manera para ir de acá para allá. La respuesta en términos algebraicos fue dada por un matemático francés llamado Fermat. En 1629 se le ocurrió la idea de hallar la recta tangente en un punto arbitrario de una curva. En 1638, Fermat compartió su descubrimiento con su compatriota René Descartes, que tenía su propio método para hallar tangentes a curvas algebraicas. Muchas de estas ideas matemáticas, sobre todo las de Fermat, fueron desarrolladas posteriormente por Wilhelm Leibniz e Isaac Newton, según un método general y sistemático de análisis matemático, el cálculo diferencial. Dejando la historia de lado, al menos por el momento, quedan algunas preguntas oportunas. Por ejemplo, en una curva que cambie suavemente, hay una pendiente que cambia constantemente. ¿Cómo se puede calcular, en el lenguaje de hoy, la pendiente en un punto dado? Para determinar la pendiente en un punto particular, por ejemplo aquí, simplemente se toma otro punto de la cuesta, no importa dónde. Después se traza una línea recta que se llama cuerda, que una esos dos puntos. Y la pendiente depende de la posición del segundo punto. Si el primer punto y el segundo están próximos, la cuerda es una aproximación bastante acertada del recorrido de la bici. Movamos el segundo punto hacia el primero. La pendiente es un número. Al tender un punto hacia el otro, esos números tienden hacia un cierto valor que se denomina pendiente de la cuesta en ese punto. La recta que pasa por ese punto con esa pendiente se llama recta tangente, y es la recta hacia la que tienden las cuerdas al tender un punto hacia el otro. La pendiente de la cuesta es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Se puede calcular la velocidad instantánea de manera análoga. La ley de caída de los cuerpos de Galileo, aquí aplicada a una persona que más bien no quiere, más que un terrorífico experimento, es el diferencial que viene
en auxilio. La variación de la distancia se divide por la variación del tiempo. El cociente es la velocidad media durante un intervalo de tiempo dado. Cuando ese tiempo disminuye hacia cero, el valor límite de la velocidad media es la velocidad instantánea. El incremento en la altura se divide por el incremento en la distancia horizontal. El resultado es la pendiente de la cuerda que une los dos puntos. Si la distancia horizontal se reduce a cero, el valor límite de la pendiente de la cuerda es la pendiente en ese punto. La diferenciación. Los objetivos y los cálculos difieren, pero no el concepto esencial ni el procedimiento. La velocidad es la derivada de la distancia con respecto al tiempo. La pendiente es la derivada de la altura con respecto a la distancia horizontal. En cualquier caso, una derivada es lo que le ocurre a un cociente, una razón entre dos números, cuando el dividendo y el divisor disminuyen hacia cero. Antes de alcanzar el cero, sus pequeños valores se expresan con la letra griega delta. Delta i es un pequeño incremento de i. Delta x es un pequeño incremento de x. Así que delta i dividido por delta x es simplemente un cociente de dos números pequeños. Cuando esos números se hacen cero, el cociente se convierte en una derivada y los deltas en un nuevo símbolo, diferencial de y dividido por diferencial de x. El símbolo de la derivada, que significa derivada de la cantidad y con respecto a x. Cuando ya se domina la mecánica sencilla, encontrar la derivada de cualquier cosa es tan fácil como accionar un interruptor. La derivada de una función es la pendiente de su tangente en cada punto. La derivada de una función es también una función. Si la función es una recta, la pendiente es constante y la derivada es precisamente esa constante. Si y es igual a seno de x, entonces derivada de y respecto a x es igual a coseno de x. Si y es igual a coseno de x, entonces derivada de y respecto a x es igual a menos seno de x. Hallar derivadas requiere un poco de práctica, pero el esfuerzo vale la pena. Y si consideramos el gran número de máquinas contemporáneas que hallan derivadas, esto se ha convertido en una práctica moderna. Un velocímetro, o cuentakilómetros, es una máquina que deriva, mide la derivada de la distancia recorrida en cada instante a lo largo del camino. El ritmo de cambio de posición es la velocidad instantánea expresada en kilómetros por hora. Por supuesto, cuando el vehículo no se mueve, no recorre ninguna distancia. Aquí la posición es constante y la derivada de una constante es cero. La matemática es un lenguaje con estructura gramatical, un conjunto de reglas que componen y descomponen la tarea que se tiene entre manos. En cualquier cosa que se trabaje, desde construir una casa a componer una sinfonía, la tarea más complicada puede descomponerse de la misma manera. Newton y Leibniz desarrollaron las herramientas del cálculo que permiten diferenciar la función más complicada descomponiéndola en partes sencillas. Una de las reglas básicas de la diferenciación es la regla de la suma. Supongamos que un pintor pinta 90 metros cuadrados de pared por hora y otro pintor 100 metros.
Esos son los ritmos a los que las superficies de pared cambian de color. En otras palabras, son las derivadas. Por consiguiente, cada hora se han pintado 190 metros cuadrados de pared. Así es como funciona la regla de la suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Otra buena herramienta es la regla del producto que se utiliza para obtener la derivada del producto de dos funciones. Por ejemplo, el área de un tablero es el producto de su largo por su ancho. Si se acorta el largo, la variación en el área es el producto del ancho multiplicado por la variación en el largo. Si el ancho se reduce, la variación en el área es el producto del largo multiplicado por la variación en el ancho. La variación total en el área es la suma de estos. Y es exactamente así en el caso del carpintero, como en el lenguaje del cálculo diferencial. La derivada del producto de y por z es y por la derivada de z, más z por la derivada de y. Usando esta regla, es posible encontrar la derivada de x al cuadrado. O de x elevado al cubo, o de cualquier potencia de x. La derivada de x a la enésima potencia es n por x a la potencia n menos 1. Frecuentemente, una operación depende de otra. Por ejemplo, supongamos que un vehículo tiene un consumo específico de 17 millas por galón de fuel. Eso es una derivada. Si y es la distancia recorrida y x la cantidad de fuel consumida, entonces 17 millas por galón es la derivada de y respecto a x igual a dy partido por dx. Supongamos que consume 2 galones por hora. 2 galones por hora igual a dx partido por dt. La velocidad de un vehículo en millas por hora es igual a las millas recorridas por galón multiplicado por los galones que consume por hora. Es la regla de la cadena. Se utiliza cuando y depende de x y x depende de t. La regla de la suma. La regla del producto y la regla de cadena. Estas tres reglas representan la gramática del cálculo diferencial. Y el valor del cálculo diferencial se puede ver en la variedad de sus aplicaciones. Por ejemplo, cuando un cohete se mueve, un desplazamiento s,
en un tiempo t, la derivada del desplazamiento es la velocidad. Positiva para movimiento hacia arriba y negativa para movimiento hacia abajo. La derivada de la velocidad es la aceleración, que es lo mismo que hallar la derivada de una derivada. O sea, la segunda derivada de s. La aceleración producida por el encendido del cohete. Las reglas de cálculo diferencial. ¿Me escuchan todos? Profe Gerson y demás. Sí, Sí, señor. Perfecto, yo Muy espero, interesante. yo igual Muy a través del chat de Team, el link por si ustedes se lo quieren ver completo. Yo espero que con esto les quede mucho más claro qué son las reglas de derivación, cómo se aplican las reglas de derivación y vamos a pasar a concentrarnos en los ejercicios y en las actividades que ustedes tienen pendiente en la guía. Acabo de enviar el link al chat de Team, profe Gerson. Sí se puede evidenciar. Sí, sí, lo estoy viendo. Ya veo, Perfecto. el enlace. Por Bueno, favor, entonces, sí, adelante, profe. los estudiantes que están, que por favor lo copien y lo pasen a un documento para que lo tengan ahí, lo que lo puedan sacar. Listo. Gracias, profe. Puedes continuar. Ok, listo, profe, muchas gracias. Entonces, después de esa radiografía del concepto de las reglas de derivación, para que ustedes sepan qué es una derivada, que eso tiene aplicaciones en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, vamos a concentrarnos en los ejercicios parecidos a los que a ustedes les toca desarrollar en la guía. Entonces, lo primero vamos a aplicar uno con las reglas de derivación. Voy a irme directamente, espero que lo puedan ver. Si alcanzan a ver el Paint que tengo aquí abierto. No. ¿No lo ven? Ok. Regálenme un segundo, yo vuelvo a compartir y ustedes me confirman si pueden ver Paint. Ahora sí. Ok, entonces, recapitulando, tenemos la notación de la derivada, que es el ritmo de cambio de cualquier cosa, ya lo sabemos, pero en este caso, y representa la altura y x representa la distancia horizontal. Entonces, el ritmo de cambio de la altura con respecto a la distancia de una función lo vamos a denotar como la f variación, por eso es que ustedes ven esa notación aquí arriba, f variación de x. ¿Qué significa? Que es el ritmo de cambio de x, que no es otra cosa que tener y' o f' de x. Esta es la notación que vamos a utilizar para las derivadas. Existe otra notación, que esta es una notación un poco más elaborada, que es la notación de D'Alembert, un matemático alemán, pero básicamente nos vamos a concentrar en las primeras notaciones. Si queremos ilustrar, óigase bien, derivadas de orden superior, simplemente escribirle una segunda comilla para simbolizar la segunda derivada de la función f con respecto a x. Si lo preferimos en la notación diferencial, nos quedaría que la derivada con respecto a x, ¿sí? La derivada con respecto al ritmo de cambio en x de la derivada, óigase bien, de y con respecto a x es lo que da lugar a la segunda derivada, que esto es lo que nosotros vemos como la segunda derivada de y con respecto a la derivada en x. Entonces, cada vez que ustedes vean una notación de segunda derivada, lo que está calculando es el ritmo de cambio con relación a x de previamente un ritmo de cambio calculado con relación a y. Entonces, la derivada de y con respecto a x, le vamos a calcular el ritmo de cambio con respecto a x nuevamente y eso es lo que da origen a la segunda derivada. Y así sucesivamente con las derivadas de tercer orden, cuarto orden, que significa tomar y derivar nuevamente, reiteradamente, la derivada anterior que teníamos.
Hablando de las reglas de derivación, en el video pudieron observar que cada vez que tenemos la derivada de una constante, su derivada es cero, es decir, su ritmo de cambio es cero. Cada vez que tenemos la derivada de una potencia, esto es tomar el exponente y el exponente actuaría como coeficiente, mírenlo aquí, y se le resta 1. Eso es lo que hacemos. Es decir, si yo tengo y igual a una función elevado a la n, la derivada y' sería igual a n veces, es decir, el exponente multiplica la variable y finalmente se le resta 1. Ese sería un atajo para no tener que aplicar el concepto de límite que aplicamos en la clase, en el CIPAS anterior. Entonces, para evitar tener que hacer todo eso por el cociente incremental y al final aplicar los límites, vamos a aplicar directamente este tipo de reglas de derivación. Aquí tenemos que si tenemos la derivada de una constante, esta K representa una constante. Una constante en matemáticas es un número cualquiera. Es una constante que multiplica a una función. Si yo le voy a calcular su derivada, esto es tener la constante por la derivada de la función, multiplicando. Si tengo la derivada de la suma o la resta de funciones, es lo mismo que tener la suma o la resta de las derivadas. Y esta es la que me interesa porque tiene que ver con la actividad que les toca aplicar. Aun cuando las aplicamos todas, pero tengan presente esta regla, la regla del producto y la regla del cociente. La regla del producto, como ustedes pudieron percibir en el video, básicamente tiene que ver con el ritmo de cambio en el ancho y en el largo de cualquier objeto que se le pueda determinar un área, es decir, un objeto que tenga 2 dimensiones. Preferiblemente si vamos a pintar, digamos, una estructura, si vamos a moldear un pedazo de madera o de lo que sea, ese ritmo de cambio de corte en el largo y en el ancho es lo que nos da la regla del producto. Así que básicamente, si yo tengo dos funciones que se están multiplicando, su derivada o la regla del producto sería la primera sin derivar multiplicada por la derivada del segundo más la segunda sin derivar multiplicada por la derivada de la primera. Eso lo vamos a ver con un ejercicio ahora. Y en el caso de la regla del cociente, es decir, si tengo dos funciones que se están dividiendo, dos funciones polinomiales que se están dividiendo, la regla de la derivada del cociente me indica que debo escribir, presten atención, el denominador sin derivar multiplicado por la derivada del numerador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador sobre el cuadrado del denominador. Y eso es lo que se conoce como la regla del cociente. Como derivadas especiales, podemos encontrar la derivada de funciones exponenciales, por ejemplo, una derivada de base constante, que no sea el número neperiano o el número e. Si yo tengo una base de un número cualquiera, la derivada de ese exponencial sería el mismo exponencial por el logaritmo neperiano cuyo argumento sería la base en cuestión. Y si tengo la derivada de un exponencial, pues la derivada de un exponencial es el mismo exponencial. De hecho, siempre y cuando tenga e elevado a la x, la derivada es e elevado a la x. Este es un tipo de funciones que en matemáticas avanzadas nosotros denominamos funciones de clase C infinito, es decir, que es infinitamente diferenciable. En otras palabras, que todas las derivadas de a la x es la misma y a la x. La primera, la segunda, todas las que ustedes quieran. En el caso de las derivadas trascendentales o trigonométricas, hay un truco que les quiero enseñar y es que las derivadas de las partículas co siempre son negativas. Por ejemplo, la derivada del coseno es menos seno. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Esa es la clave. Cada vez que vean una función que empiece con la partícula co, ya saben que su derivada es negativa. Lo contrario de las que no tienen partícula co. Por ejemplo, la derivada del seno sería coseno positivo, la derivada de la tangente sería secante al cuadrado y la derivada de la secante sería secante por la tangente. Son unas reglas o unas fórmulas que ya vienen establecidas, no necesitamos demostrarlas, puesto que ya han sido probadas, simplemente les quiero enseñar cómo utilizarlas. Entonces, imagínense que a ustedes les pidan
representar manualmente, hallar manualmente esta derivada y luego hacerlo con GeoGebra para comprobar o hallar la recta tangente en un punto cualquiera de esa derivada. Vamos a suponer que vamos a encontrar la derivada f' en el punto 1,1. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular la derivada aplicando las reglas que vimos anteriormente. Pregunta, para esta función definida, ¿cuál de las reglas es la que debemos aplicar? ¿Qué dicen los participantes? Los escucho. No es la última que acabamos de ver, profe, de las funciones trigonométricas. Sí, muy bien, pero eso en cuanto a las funciones trigonométricas, muy bien. Pero en cuanto a las reglas de derivación, las reglas como tal, ¿cuál debemos aplicar de estas reglas? De estas que ustedes ven aquí. ¿Cuál de estas reglas es la que se parece a lo que debemos La del aplicar? cociente. Muy bien, la del cociente. Entonces, como tiene la forma de un cociente, es la que vamos a aplicar. ¿Qué dice la regla del cociente? Vamos a mirar cómo la aplicamos. Dice, se escribe la función del denominador sin derivar. Entonces, aplicando la regla del cociente, me quedaría que la derivada f' de x va a ser igual. Lo primero es que debo tener una línea divisoria. Y lo segundo es aplicar la regla. La regla me dice que escribo la función del denominador, óigase bien, sin derivar. En este caso es 2. Regálenme un segundo, sí. En este caso sería 2 Más más, seno de x. más el seno de x. Más el seno de x. En paréntesis, traten de escribir todo en paréntesis, que lo que indica es que es una multiplicación abreviada. Debo multiplicarlo, según la regla, les voy a estar mostrando la regla constantemente. Dice que debo multiplicarlo por la derivada del numerador. En este caso, el numerador es coseno de x. Yo lo voy a escribir por ahora sin derivar, solamente lo voy a dejar indicado. En nuestro caso, sería coseno de x y lo vamos a dejar indicado para dar a entender de que se debe derivar. Menos, según la regla nos dice ahora que escribamos el numerador sin derivar y lo multipliquemos por la derivada del denominador. Escribimos el numerador sin derivar, que sería coseno de x, tal cual como está ahí, y lo multiplicamos por la derivada del numerador. Yo voy a escribir por la derivada del denominador. Yo voy a escribir el denominador y lo voy a dejar indicado. 2 más seno de x, 2 más seno de x, y todo esto elevado al cuadrado. La regla me dice que el denominador lo debo expresar elevado al cuadrado. 2 más seno de x elevado al cuadrado. Toda la expresión. Entonces ya lo que sigue ahora es los desarrollos de esta función en cuestión. Voy a crear una copia para facilitar la escritura. Déjenme, yo hago una copia aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es simplificar. ¿Qué quiero simplificar? Quiero en primer lugar calcular las derivadas que están indicadas. Vamos a calcular estas derivadas. La derivada del coseno, ¿quién me recuerda cuál es? Según el truco que les enseñé. Menos seno, ¿no? Eso, muy bien. Las de la partícula co serían negativas. Ya no escribo la condición antes de derivar, sino de la derivada común y corriente, que sería menos seno de x. Muy bien. La expresión que sigue es coseno de x, que queda indicado, y voy a derivar la expresión que tenemos aquí, que es 2 más seno de x. Tengo que derivar esto. Esto aquí no es 2, sino que es derivada. Para corregir la notación, derivada. Esto es derivada.
Bueno, entonces ya a la hora de derivarlo, tengan presente que tengo la derivada de una suma. 2 es una constante y seno de x es una función. Tengo la derivada de una constante más una función. ¿Cuál es la derivada de una constante? ¿Quién me recuerda? Según las reglas de derivación. ¿Qué me daría? Aquí están las 0. reglas. Muy Cero. bien, es 0. Entonces ya no coloco 2, sino que coloco 0. Más, ¿y cuál es la derivada del seno? ¿Quién me recuerda? La derivada del seno de x. ¿Quién me recuerda esa derivada? Aquí está la tablita. La derivada del seno de x es coseno Coseno. de x. Entonces escribimos coseno de x y ya lo que sigue es hacer las respectivas simplificaciones. Entonces, para simplificar, yo voy a hacer el desarrollo. Yo hago una copia que me facilita mucho más la escritura y voy a empezar a desarrollar esto. Entonces, presten la atención. Voy a multiplicar menos seno de x que multiplica tanto el 2 como a seno de x. Así que este seno de x va a multiplicar tanto al 2, repito, que es la constante, como a la función seno de x. Tengamos en cuenta que hay que aplicar la ley de los signos, es decir, menos por menos es más, menos por más es menos. Hay que tener en cuenta todas esas reglas. Entonces, si yo hago el desarrollo, el primer factor me quedaría de la siguiente forma, me quedaría menos 2, voy a escribirlo, utilicemos otro color. El primer factor me quedaría entonces menos 2 por seno de x. Recordemos que tenemos el seno negativo y el 2 está positivo. Sería menos 2 seno de x menos seno por seno me daría seno al cuadrado. Para que lo tengamos presente, seno al cuadrado. Déjenme yo aquí, voy eliminando factores que no necesito y esto me estaría quedando elevado al cuadrado. Ojo que el que está elevado al cuadrado es la función, más no el argumento, es decir, no es el ángulo. Así las cosas, ya tengo el primer factor desarrollado y ahora voy a desarrollar mi siguiente factor. Menos coseno multiplicado por 0, pues esto pues me va a dar, ¿qué creen ustedes? Me va a dar 0. El 0 multiplicado por cualquier factor, a menos que sea el símbolo A 0. infinito, eso va a dar 0. Entonces aquí me va a quedar menos 0, pues no me va a afectar nada. Y menos por más me daría menos. Coseno por coseno me daría coseno al Coseno al cuadrado. cuadrado. Entonces sería menos coseno de x elevado al cuadrado. Aquí hay un detalle y es que yo puedo valerme, regálenme un segundo, que es al cuadrado, yo puedo valerme de las leyes de simplificación y de factorización. El término de abajo no lo he tocado para nada porque pues no necesito tocarlo, no necesito desarrollarlo, pero sí voy a terminar de simplificar. ¿Qué podemos hacer con la expresión que tenemos aquí? Yo aquí pudiera factorizar. Hay un término que se repite. ¿Cuál sería el término que se repite? ¿Quién me dice? El seno al cuadrado. El seno. Sí, recuerda que aquí tenemos un seno que no está al cuadrado y otra expresión que sí está elevado al cuadrado. Entonces yo tranquilamente pudiera factorizar el seno que está elevado al cuadrado. Entonces esto me quedaría de la siguiente forma. Ok. Listo. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es factorizar la expresión que ya sabemos. Aquí voy a borrar todo esto y voy a factorizar entonces la expresión del seno. Entonces lo que me quedaría, y de hecho, pensándolo bien, miremos qué tan necesario es factorizar el seno. ¿Qué tan necesario va a ser? Miremos, menos 2 por el seno de x, menos, ¿saben qué sí puedo factorizar? El signo menos, pues lo puedo hacer, seno de x al cuadrado.
Aquí me quedaría positivo. Me quedaría más, déjenme yo escribo mejor, coseno de x y esto elevado al cuadrado, todo entre paréntesis. ¿Saben qué hice? Lo que hice fue factorizar el signo menos. Lo escribí como factor común del seno y aquí puse más porque menos por más me daría el mismo menos que tenía anteriormente. Así que lo que hice fue factorizar el signo menos y miren que me quedó esta expresión seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Eso es una identidad trigonométrica. ¿Alguien sabe cuánto me da esa identidad trigonométrica? ¿La han visto alguna vez? Esta identidad es fundamental. De hecho, esta es la identidad más fundamental de toda la trigonometría. Seno cuadrado de cualquier cosa más coseno cuadrado de cualquier cosa, siempre y cuando el argumento sea el mismo, eso siempre me va a dar como resultado 1. Espero que no se les olvide. Esta es una de las identidades más famosas. Así que todo esto se reduce a escribir solamente 1. En conclusión, la derivada de esta función o el ritmo de cambio me estaría quedando menos 2 seno de x menos 1. Menos 1 solamente. Y ya tengo, miren que el término cuadrático del denominador no tuve necesidad de tocarlo para nada. Este sería entonces la derivada de la función en cualquier punto de la misma. Esta sería la derivada aplicando la regla de ¿quién? Del cociente. Ahora bien, si queremos hallar la recta tangente en un punto cualquiera, por ejemplo, en el punto que habíamos establecido 1,1, vamos a ir a GeoGebra. Ustedes me confirman si pueden ver en este momento la pestaña de GeoGebra. Regálenme un segundo. A ver si la podemos tener aquí. De lo contrario, les voy a compartir toda mi pantalla y me confirman. Entonces, me confirman si la pueden ver. ¿Se puede ver toda la pantalla? Se ve su pantalla, pero se ve aún en su correo. Ok, regálenme un segundo. Regálenme un segundo. Ya les vuelvo a compartir. Creo que ahí, esta vez sí. ¿Ahí la pueden ver? Ahí se ve. Perfecto, entonces voy a Señor, explicar, sí, perfecto, desde cero, ¿cómo hacemos esto? Entonces, para representar eso y hallar la pendiente de la recta tangente en un punto arbitrario de esa curva, que ustedes ya saben qué significa eso, entonces lo primero es escribir la función f de x igual a coseno de x dividido 2 más seno de x. Aquí recuerden que GeoGebra utiliza el comando. Podemos escribir normal, esta es la función que nos dan, que es una función trigonométrica, coseno de x sobre 2 más seno de x. Vamos a hallar la derivada en un punto cualquiera. Yo les había dicho que en el punto 1, 1, menos 1. Entonces, esto representa el punto x sub 0 y esto representa el punto y sub 0. Entonces, el punto x sub 0 que vamos a marcar aquí, x0 va a ser igual a 1. Entonces voy a hallar la pendiente, utilizo m igual a tangente. Más que ir a tangente, primero es la derivada. ¿Derivada de quién? De f calculada en x0. Y miren que automáticamente, regálenme un segundo, la derivada de x de f calculada en ese punto. Aquí la tenemos de forma general. Miren que es la derivada que ya habíamos calculado manualmente. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir un punto cuyas coordenadas sean x0 y f de x0, es decir, la función evaluada en ese punto. El punto 1 y 0,19, por ejemplo. Yo había dicho 1,1, que sea 1 y que sea la función evaluada en 1 es 0,19. Entonces, aquí no es 1, sino que la vamos a evaluar en 0,19 para que tengamos eso presente. 0,19. 0,19. Bueno, teniendo presente eso, ya
tenemos el punto, mírenlo aquí geométricamente está el punto P, que es cuando X vale 1, Y vale 0,19. ¿De dónde viene 0,19? De reemplazar 1 en la función principal. Bien, entonces ahora lo que vamos a hallar es la recta tangente que pasa por ese punto P, utilizando, por ejemplo, CAG, dos puntos igual a la tangente, ¿de quién? La tangente debo denotar el punto P y debo denotar, en este caso, la función f. Y miren que ahí lo tenemos. Ahí tenemos la recta tangente que pasa en un punto arbitrario a la curva que tenemos. Y esa sería la representación geométrica de la situación que tenemos. Tenemos que GeoGebra nos calcula la derivada manualmente, luego nos calcula la derivada en un punto y luego nos halla la recta tangente que pasa en un punto arbitrario a esa curva. ¿Alguna pregunta? De lo contrario, vamos. En el caso de derivación implícita, les quiero mostrar lo siguiente. Espero que lo puedan evidenciar. En el caso de la derivación implícita, miren, por ejemplo, cuando hablamos de derivación implícita, hablamos de derivación implícita cuando la variable y no está despejada en términos de x. Miren, por ejemplo, que en los ejercicios anteriores teníamos y igual a una función, por ejemplo, la que acabamos de hacer, coseno de x sobre 2 más seno de x. Miren que ya y viene dado de forma explícita en términos de x. Sin embargo, aquí en esta oportunidad, nuestra variable no viene en términos de x, viene de forma implícita, es decir, que el método que necesitamos para poder encontrar la derivada sería el siguiente. La clave es, donde aparece la variable independiente x, vamos a derivar normalmente. Donde aparece la variable dependiente y, se deriva normal, pero se debe multiplicar por el diferencial. ¿Por qué? Porque esa es la variable dependiente. Y finalmente despejamos de y sobre de x. Miremos cómo lo resolvemos. Nos piden hallar la ecuación de la recta tangente t a la circunferencia que tenemos aquí. En el ejercicio que ustedes tienen creo que es una elipse, pero es algo similar. ¿Qué debemos hacer en el punto 3,4? Bueno, permítanme un segundo. Para poder hacer lo que vamos a hacer, ¿qué necesitamos? Lo primero es hallar la derivada con respecto a x, de toda la expresión. Derivo con respecto a x toda la expresión que tenemos aquí. ¿Cuál es toda esa expresión? Voy a ver si utilizo x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. O sea, voy a hallar la derivada con respecto al diferencial de x de toda la expresión, de toda la ecuación. Es decir, que derivo tanto a la izquierda como a la derecha. Si separamos las derivadas, me estaría quedando derivada con respecto a x de x al cuadrado más y al cuadrado igual a la derivada con respecto a x de 25. Entonces, así las cosas, la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto me daría? ¿Qué dicen ustedes? Ya debo derivar normalmente. ¿Cuál sería la derivada de x al cuadrado? Sería 2x no más, porque se le resta 2x, 1. muy bien, muy bien. ¿Por qué 2 menos 1 es 1? Es decir, 2 menos 1 es 1 y pues me quedaría x elevado a la 1. Más, presten atención que esta es la clave, voy a derivar y cuadrado. La derivada de y cuadrado sería ¿quién? 2y. Y esto es lo que yo les digo. Y debo dejar indicado la derivada de y con respecto a quién? A x. Esto es lo que dejamos indicado. La derivada de y con respecto a x. Únicamente lo hacemos con la variable dependiente y. O sea, cada vez que vamos a derivar implícitamente a y, hay que multiplicarlo por el diferencial de y con respecto a x. Y esto va a ser igual a ¿quién? La derivada de 25, ¿cuánto es? Es una constante, ¿no? Es 0. ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que hay que hacer para finalizar es despejar esta variable que ustedes ven aquí. Esto es lo que tenemos, lo que debemos despejar y mirar qué nos da. Entonces, permítanme
Yo extiendo un poco más esta pizarra para que podamos ir finalizando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Despejar. Para despejar, este 2x que está positivo pasaría a negativo. Entonces me quedaría 2y que multiplica a diferencial de y sobre diferencial de x igual a menos 2x. Pues básicamente esta expresión 2y que está multiplicando al diferencial puede pasar a dividir la expresión que tenemos acá. Me quedaría sobre 2y y esto yo ya lo puedo borrar porque ya no lo necesito. Y finalmente miren que ya tengo la derivada explícita de y sobre dx igual a menos 2x sobre 2y. ¿Podemos seguir simplificando? Claro que podemos simplificar. Un 2 que multiplica y un 2 que divide se pueden cancelar, quedándome como resultado la derivada de y con respecto a x es igual a menos x sobre y. Esa sería mi derivada. Pero no hemos determinado la ecuación de la recta tangente. Recordemos que básicamente la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto. Entonces, es decir, la derivada de y sobre dx la vamos a evaluar en el punto que nos dieron, es decir, el punto 3,4. 3,4, simplemente reemplazar en la ecuación de la derivada, oígase bien, donde está x, este es el valor que toma x y este es el valor que tomaría y. Bueno, x0 y y0, o como lo quieran llamar. Así las cosas, nuestra pendiente de la recta sería menos 3 sobre 4. Este sería el valor de la pendiente. No es más que reemplazar los valores en la derivada. Esta es la pendiente. Y ahora, ¿cómo hallamos la ecuación de la recta tangente? Bueno, la recta tangente se halla de la forma y menos y sub 1 igual a m factor de x menos x sub 1. Y se deja de forma explícita. ¿Quién es y sub 1? Este factor que es 4. ¿Quién es la pendiente? Menos 3 cuartos. Factor de x menos ¿quién es x sub 1? Sería el valor inicial. Entonces la ecuación de la recta tangente que pasa por ese punto 3,4 sería y menos 4 es igual a menos 3 cuartos de x, menos por menos me daría más, 3 por 3, 9. Este 4 que está negativo pasa a positivo y me quedaría y igual a menos 3 cuartos de x más 9 más 4 y 9 más 4 me daría 13, porque está negativo y pasa a positivo. De tal manera que la ecuación de nuestra recta sería igual, y es igual a menos 3 cuartos de x más 13. Y esta sería la ecuación de la recta tangente. Bueno, hasta aquí en lo que respecta a derivación implícita. Esto pues también se puede representar en GeoGebra de la misma manera que les enseñé anteriormente. Vamos a finalizar, si no hay preguntas, con las derivadas de orden superior. En el caso de las derivadas de orden superior, ya les voy a compartir. Les voy a compartir pantalla. Regálenme un segundo y con eso finalizamos nuestros IPAs. En el caso de las derivadas de orden superior es hablar, por ejemplo, de las segundas derivadas. Y qué bueno hacerlo dentro del contexto de la física, que fue lo que vimos en el video anterior. Entonces, aquí les quiero mostrar cómo se hace la solución paso a paso. Me confirman si pueden ver. Creo que es mejor que les comparta la pantalla para poder ir y rayar. Entonces, me confirman si esta vez se puede ver. ¿Sí se puede ver? Ya, profe. Ok, voy a ir a rayar acá directamente para que veamos. Entonces, en el caso de las derivadas de orden superior, pues básicamente imaginemos un cuerpo que se mueve a lo largo de un plano. Cuerpo viene expresada en un instante dado por la siguiente ecuación. Esa S representa la posición de la figura o de la partícula en un instante de tiempo determinado. Acá lo denominamos en física un instante t cualquiera. Y viene dado por esa expresión que ustedes ven allí.
donde S de t, es decir, la variable que depende de nuestro tiempo, está en metros y el tiempo se da en segundos. ¿Qué nos pide o qué nos exige? En primer lugar, nos piden calcular la velocidad y la aceleración de la partícula como funciones de tiempo. En el segundo apartado nos piden determinar los instantes en que la partícula estará en reposo. En el tercer apartado nos piden indicar los intervalos en que las partículas se mueven adelante, es decir, velocidad positiva, y determinar los intervalos de tiempo en que la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Entonces, lo primero que hay que mencionarles a ustedes es que la derivada de esta posición me daría la velocidad. Es decir, que S' de t, yo escribo mejor, S' por la variación de la posición en función del tiempo, me ilustraría la velocidad. Entonces, vamos en primer lugar a calcular esa velocidad. ¿Cómo la calculamos? Pues toca derivar eso que tenemos allí. Entonces, la derivada S' de t va a ser igual a ¿quién? La derivada, vamos a derivar término a término, es decir, derivo un medio de t al cubo, 4t al cuadrado, 10t y derivo 1. Entonces, recordemos que es la derivada de una suma. Independientemente de que hayan términos con signos negativos, es la derivada de una suma. Entonces, el primer término me quedaría que es la constante por la derivada de t al cubo, que sería 3 veces t elevado al cuadrado, menos este 4 viene y multiplica al 2, y me quedaría 2t elevado, 2t solamente, porque t actúa como coeficiente y se le resta 1, más la derivada de 10t sería 10 y la derivada de la constante sería 0. En pocas palabras, la derivada de la posición, que es la velocidad, en un instante de tiempo determinado es igual a 3 medios de t al cuadrado menos 8 veces t más 10. Y miren que ya aquí tenemos el desarrollo del primer apartado. O sea, ya calculamos la velocidad de la partícula en un instante determinado. Eso se conoce dentro del contexto de la física como la velocidad instantánea. Ya la tenemos. En el segundo apartado, pues simplemente había que derivar. Antes de pasar al segundo apartado, también nos preguntaron por la aceleración. Y es aquí donde viene la derivada de orden superior. La aceleración, esto me ilustra, aquí les voy a escribir, todo esto representa la velocidad de la partícula. La velocidad de la partícula que está en movimiento. Ahora bien, la derivada de la velocidad representa la aceleración en ese instante determinado. Entonces, la segunda derivada, miren que utilizo la notación S segunda o S2' de t, va a ser igual. O sea, vuelvo a derivar la función que tenía anteriormente, que era la de la velocidad. Entonces sería 3 medios que multiplica, este 2 actúa como coeficiente y se le resta 1, menos la derivada de una constante por una variable sería la constante por la derivada de la variable. La derivada de t es 1, pues yo igual lo voy a escribir para que ustedes lo vean. Y la derivada de una constante, en este caso es 10, sería 0. Muy bien, o sea que esto me daría 3 medios, bueno, multiplicando de una vez, este 2 que multiplica y este 2 que divide se pueden cancelar, me quedaría 3t de una vez menos 8. Y este sería la segunda derivada de la posición o la derivada de la velocidad, que sería nuestra aceleración. O sea que este sería la aceleración de la partícula en un instante de tiempo determinado. O también se conoce dentro del contexto de la física como la aceleración instantánea. Luego nos preguntan en qué instantes la partícula estará en reposo. Pues lo que tenemos que hacer es igualar pues la velocidad, en este caso la he denominado como S' de t, la igualamos a 0 y lo que hacemos es despejar a ver qué obtenemos. Entonces, si igualamos la velocidad a 0, sería esta ecuación igualarla a 0. Y ustedes saben que resolver esta ecuación cuadrática, 3 medios de t al cuadrado, que sería
3 medios de t al cuadrado menos 8 veces t más 10 igual a 0. Eso es lo que estamos haciendo. Igualamos a 0 esta ecuación y esto se nos convierte en una ecuación cuadrática que ustedes saben que para resolver la ecuación cuadrática se utiliza esta fórmula. T es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Todo eso es el discriminante de mi ecuación, todo eso sobre 2 veces a. Entonces, reemplazar aquí quién hace las veces de b y quién hace las veces de c y quién hace las veces de a. Recordemos que la ecuación general cuadrática es de la forma a veces, en este caso, t al cuadrado más b por t más c igual a 0. ¿Por qué utilizo t? Porque estamos trabajando con el tiempo. Si tuviéramos x, yo utilizo ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, ¿quién es a? El coeficiente que acompaña a la variable de mayor grado, que es t cuadrado. ¿Quién es b? El coeficiente que acompaña con su signo a la variable de menor grado. ¿Y quién es c? El término independiente, en este caso, o el término constante. Lo único que hacemos es reemplazar en esa ecuación y hacer los cálculos. Es decir, que esto me va a quedar que t, el instante de tiempo de reposo, es 16, pues haciendo el cálculo de una vez, sería, esto me quedaría, o lo hago pues, si yo quiero, ¿por qué coloco 16? Hagan de cuenta que multipliqué toda la ecuación por 2 para poder eliminar este 2 que está aquí y que no me quedara con términos de fracciones. Entonces, si yo multiplico todo por 2, es una forma de hacerlo. Quien no lo quiera hacer así, simplemente reemplaza sus términos. En este caso, sería menos 8 más o menos la raíz cuadrada ¿de quién? Aquí lo tenemos. Claramente que menos 8 al sería cuadrado. el mismo menos 8 elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 4 veces a, que sería 3 medios, por c, que sería 10. Todo esto dentro de raíz y todo esto sobre 2 veces a. A en este caso sabemos que es 3 medios. Entonces esto se va a cancelar y ustedes al desarrollar todo eso, al resolver todo eso, que es lo que les va a tocar hacer a ustedes en su actividad, van a encontrar dos valores. En este caso, para el ejemplo dado, mi instante serían 2 segundos y t igual, o sea, tiempo 1 es 2 segundos y tiempo 2 sería 10 tercios de segundo. O sea que cuando el tiempo toma estos valores, la partícula está en reposo, no está en movimiento, está quieta. Es lo que decimos en física. Eso es lo que hay que hacer. Nos pidieron unos intervalos para mirar el movimiento de la velocidad positiva y para qué valores la velocidad sería negativa. Entonces, en los instantes t igual a 2 y t igual a 10 tercios, sabemos que la partícula va a estar en reposo. Entonces, básicamente lo que hacemos es que para valores, en este caso de S', que es la velocidad, mayores, óigase bien, del tiempo mayores a 2 segundos, pues el movimiento de la partícula va a ser hacia adelante, ¿no? Y para instantes de tiempo también mayores a 10 tercios de segundo, la partícula va a estar en movimiento también hacia adelante. Digamos más o menos que al mirar los signos, porque para estos valores la partícula concretamente estaría en reposo, pero para valores mayores de ellos la partícula estaría moviéndose hacia adelante. Para valores menores a ese tiempo, la partícula menores que 2 segundos y menores que 10 tercios, nuestra partícula estaría moviéndose hacia atrás. Esa sería como la interpretación general del problema físico que estaríamos resolviendo, desarrollando en el caso de las derivadas de orden superior. Y básicamente es como eso es lo que les toca a ustedes desarrollar en los apartados del 3 en adelante de la guía de aprendizaje. Profe Gerson, con esto Sí, estaríamos ya finalizando sí, nuestros mi CIPAS. profe. Sí, muy buenas tu apreciación, profesor Santier, a los estudiantes que están conectados. Profe, sería que le podemos indicar cómo se graficaría
en GeoGebra, o ya le hiciste un ejemplo de graficar uno de esos ejercicios en GeoGebra. Sí, ya graficamos. El Ok, procedimiento es el mismo para ok, graficar, ¿vale? ok. Hay que tener en cuenta la función que nos dan y graficar, no el resultado. Sí, porque a veces uno que está grafican el resultado y es la función que nos da de la derivada. Entonces, apreciados estudiantes, ¿alguna pregunta? ¿Cómo les pareció esta actividad del día de hoy? Si les pareció muy enriquecedora, ¿qué debemos de mejorar o qué debemos más de ajustar? Pues estamos a sus órdenes y queremos escuchar. Carlos, Andrés, Johan, María Fernanda, Sebastián, Juliana, ¿qué tienen por decirnos? No, profe, pues por todo muy bien explicado, se entendió muy bien y pues muchas gracias ahí por el tiempo. Ok. ¿Quién más tiene algo para decir? Bueno, no escucho más, no veo pues que alguien más. Entonces, profesor Santiago, le agradezco mucho su diferencia con el apoyo que nos brindó sobre esta asignatura que es donde usted se mueve como pez en el agua, vulgarmente. Y gracias por todo tu apoyo y bueno, a los estudiantes que más adelante vayan a ver la grabación, espero que les sirva de mucho apoyo para el desarrollo de sus actividades. A todos les deseamos una feliz tarde y nos vemos en el transcurrir de los cursos. Ya sabemos que este era el último CIPA que teníamos de la tarea 4, ya lo que viene es un CIPA finalizado, ¿sí? Que es ya un CIPA diferente. ¿Listo? A todos muy buenas tardes y nos vemos en una próxima oportunidad. Profesor Santiago, ¿necesita decir algo? Agradecerles a todos por la presencia, al profe Gerson como tutor principal por la invitación. Hubiera querido tener más tiempo porque este curso es delicioso. Espero que ustedes lo disfruten y ese video traten de analizarlo muy bien porque les dará las bases para que ustedes comprendan el cálculo. Y yo he dicho esto, quien maneje el cálculo no pasa trabajo con las matemáticas. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, Vale, profesores, y que Dios les que estén bendiga. bien. Amén. Bendiciones, chao.